bienvenidos a Convención Constitucional. Hemos cambiado los jardines del ex Congreso Nacional por un lugar un poco más calentito. Estamos acá en los estudios de nuestro querido canal Mega y como siempre todos los lunes junto a Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natacha? Un saludo a toda la gente que nos ve en este minuto. Tenemos harto material, así que vamos andando. Material. Y vamos a comenzar con lo último. Se dio a conocer de que la expresidenta Michelle Bachelet no va a venir entonces a la ceremonia final del 4 de julio y eso implica no solamente que ella no va a venir, sino que ningún exmandatario va a asistir a esta ceremonia. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer en relación a ello? Bueno, hay varias cosas que señalar. La primera es que naturalmente que el proceso de invitación a los presidentes o expresidentes de la República fue particularmente confuso y complejo. En un principio se entregó como argumento que las razones de aforo impedían invitar a los expresidentes de la República. El punto es que ese argumento era escasamente creíble por la sencilla razón de que son 600 los invitados y cuesta pensar o cuesta creer que con 4 personas el aforo se hubiese prácticamente destruido. Por lo tanto, esa no era una razón creíble desde el punto de vista comunicacional. Y la segunda, que fue desde mi perspectiva muchísimo más transparente, fue la que dio uno de los vicepresidentes adjuntos señalando que el gran problema era si iba el expresidente Piñera, porque eso podría incomodar a algunos de los convencionales. Y esa razón lo que nos lleva a pensar es que muy probablemente el convencional pensó en algunos grupos, no todos, y esto hay que subrayarlo, que en el caso de que hubiese ido el presidente Piñera al cierre de ceremonia, probablemente habrían tenido alguna conducta que hiciera noticia, claro, y que por lo tanto le bajara las luces a la entrega oficial del documento de nueva Constitución. De ahí en adelante, lo que da el pie inicial, por así decirlo, a las bajadas de los presidentes o expresidentes fue la carta del presidente Lagos el día jueves, si mal no recuerdo, en que declina la participación, pero señalando que él había contribuido al menos en 4 ocasiones al debate constitucional en la misma convención, pero que declinaba participar porque le quería dejar el cupo, y lo dijo irónicamente, naturalmente, a otra persona que a lo mejor no tendría la oportunidad de participar del evento. Esa carta, solamente para ir agregando algunas cosas, bueno, fue muy criticada la postura o la indecisión de la mesa directiva, porque decían, bueno, no los vamos a invitar por temas de aforo, luego sí, incluso Gaspar Domínguez en su cuenta de Twitter dijo, bueno, a mí me gustaría que vinieran los expresidentes. Sí. Bueno, la presidenta María Elisa Quintero dijo que jamás se había hablado sobre la lista de invitados en sí, sino que criterios, pero luego en un punto de prensa dijo que sí se había hablado. Bueno, fue todo realmente muy confuso. Muy confuso, sí. La carta del expresidente Lagos dice finalmente que él le quiere ceder su puesto a alguien que quizás no tendría la posibilidad, exacto, de estar. Pero ¿podría deslizar o entre líneas entender o verse un cierto malestar en relación al comportamiento de la convención? Evidentemente que hay un malestar del presidente Lagos hacia la convención constitucional. De hecho, el mismo presidente Lagos, recordemos, Natacha, en su minuto, cuando el presidente Boric dijo que esta constitución había sido redactada entre 4 paredes por 4 generales, el presidente Lagos le recuerda en un programa radial, y lo dijo de manera explícita, que la Constitución actual llevaba su firma y que él había abogado por un paquete de reformas constitucionales el año 2005 que, entre otras cosas, impidió o bloqueó o anuló, más bien dicho, la existencia de senadores designados y vitalicios y eliminó la inamovilidad de los comandantes en jefe, cuestión que en su minuto ambas habían sido interpretadas o leídas como enclaves autoritarios heredados de la dictadura militar. Por lo tanto, el presidente Lagos, por lo menos de acuerdo a lo que se desprende de su carta y de sus comentarios anteriores, claramente refleja un malestar hacia la convención y hacia el contenido de la nueva Constitución, hacia la convención por la sencilla razón de todo lo que hemos dicho, es decir, con invitaciones un tanto confusas para a los expresidentes, y en términos de contenidos porque el presidente Lagos no está de acuerdo, por ejemplo, con la eliminación del Senado. Y eso se deja entrever en su carta. La de Frey fue muy en su estilo. Muy directa. Una línea y media, ¿sí?, en que no dio ningún argumento, sino que solamente comunicó que no iba a asistir. Y la del presidente Piñera, esa fue mucho más crítica, en el sentido, como hemos dicho acá, diciendo que
en realidad el proceso de invitación o de generación de invitaciones a los presidentes de la República había sido extraordinariamente confuso y por lo tanto él declinaba su participación. Mira, lo tengo acá, dice, bueno, es una carta con varios párrafos, pero dice, con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. El expresidente Piñera mucho más directo y un malestar mucho más evidente en relación a la mesa directiva. Sí, yo coincido en algunos puntos con el expresidente Piñera, particularmente en lo siguiente. Si estamos hablando de la entrega final del documento, del nuevo texto constitucional, que fue fallado por esta convención y que se supone representa un acto republicano, el hecho de no invitar a los expresidentes naturalmente que daña ese principio y por eso mismo es que se generó una polémica tan significativa, tanto así que la presidenta de la convención estuvo en contra de invitar a los expresidentes más 2 vicepresidentes de la mesa. El punto está en que, como existía un acuerdo respecto a lo mismo, y en la mesa se generó una mayoría distinta, al final se decide invitar a los expresidentes, pero cuando ya el presidente Lagos había enviado su carta. Y eso generó, fíjate, un efecto que se llama efecto demostración. Es decir, un expresidente dice que no, y en cadena los otros expresidentes tomaron la misma decisión, aunque hay que decir que en el caso de la presidenta Bachelet la razón es distinta. Agenda. Es una razón de agenda, exactamente. Claro, porque el 5 de julio ya tiene, y esto lo confirmó la Fundación Horizonte Ciudadano, que decía finalmente que el 5 de julio tienen el último Consejo de Derechos Humanos al que la expresidenta va a asistir. Entonces, por tema de agenda, obviamente no alcanza a venir a nuestro país y asistir también a este consejo. Ahora, Mauricio, me gustaría preguntarte por un punto que tocaste durante esta entrevista sobre el temor de algunos sectores en la convención de que hubiera ciertos hechos el 4 de julio si es que participaban los exmandatarios. Es decir, hay temor quizás por lo que podría pasar si es que llegaba el expresidente Sebastián Piñera o otras autoridades, no solamente el exmandatario. Ahora, eso, ¿cómo se tiene que tratar? Porque lo hemos conversado harto fuera de cámaras en la convención y algunos constituyentes han dicho, bueno, sí, entonces por eso mismo es mejor no invitarlos, para evitar. Pero también hay otros que dicen, bueno, eso realmente no es algo que tenga que ver la convención finalmente, sino que son las autoridades que tienen que tomar la decisión final. Sí, son personas, los convencionales mayores de 18 años, por lo tanto, debiesen tener el criterio como para tratar a todas las autoridades que asistan, incluyendo a los expresidentes si es que hubiesen tomado la decisión de asistir. El argumento no puede ser que algunos convencionales se puedan descontrolar, por así decirlo, frente a la presencia de algún exmandatario y que eso termine en una polémica que en realidad se convierta en la noticia en circunstancias de que la noticia va a ser la entrega del borrador constitucional. Claro. Es decir, si es que los convencionales argumentan que en realidad les molesta la presencia de un expresidente o de los expresidentes de la República, eso puede ser una razón para estar descontento o para que se genere cierto malestar. Pero el hecho de especular sobre posibles acciones, polémicas, insultos o situaciones incómodas que se pudieron haber dado en la entrega del texto constitucional, con esa sospecha de que algunos convencionales se podrían haber portado mal, por decirlo así, creo que no es un argumento que se pliegue a la importancia que tiene la Convención Constitucional. Bueno, ahora sabemos que ni un expresidente va a ir. ¿Qué tan importante es eso, finalmente, que este acto histórico del fin de un proceso constituyente inédito no esté ni la expresidenta Michelle Bachelet, ni el expresidente Ricardo Lagos, el expresidente Frey, Sebastián Piñera, etcétera? Chile, desde sus orígenes, ha sido una república presidencial, desde sus orígenes. Podemos estar en desacuerdo con algún presidente, pero siempre hemos respetado la institución de la presidencia. Para los chilenos, la presidencia es un símbolo de unidad de la república. Y el hecho de que los expresidentes no estén presentes en un acto tan significativo le resta dosis
de republicanismo, por así decirlo, a la ceremonia final. De hecho, y probablemente lo veamos más adelante, la Convención Constitucional, la confianza en la Convención Constitucional retrocedió esta semana, según la encuesta CADEM, a un 42%, siendo una de las peores evaluaciones que ha tenido la Convención Constitucional desde que entró en marcha. El peor momento fue en el contexto de Rojas Vade, en que la Convención Constitucional registró niveles de confianza entre el 40 y 42%. Ahora se produjo una caída muy significativa de una semana a la otra, y esto responde fundamentalmente a que el terreno de la encuesta CADEM fue entre miércoles y viernes, y la carta del presidente Lagos fue el jueves. Por lo tanto, alcanzó a medir esta encuesta toda la polémica que se generó a raíz de la no invitación de los expresidentes. Mira qué buen dato ese. Sí, claro, por eso. Es un tema que a la gente le importa. Es un tema que a la gente le importa, y ahí podemos discutir dos cuestiones. La primera es que si uno mira la evolución del apruebo y el rechazo, yo sé que vamos a entrar después en eso, pero sí, solamente para anticiparlo. Y se da cuenta de que en las últimas dos mediciones la distancia se estrechó. Eso bien pudo responder a este efecto de mini luna de miel que generó el presidente de la República en su cuenta, ¿verdad? En que dio un discurso espectacular de unidad con una serie de promesas y compromisos, y eso elevó la aprobación presidencial y al mismo tiempo elevó el apoyo a la opción apruebo. Se sostuvo 2 semanas, se produce esta polémica y todo vuelve a lo mismo. Es decir, con un rechazo que está 9 puntos arriba sobre el apruebo, con una convención constitucional que retrocedió muy significativamente en sus niveles de confianza, y todo hace pensar, Natalia, pero esto es solamente una hipótesis, de que el gran vocero que podría tener la convención constitucional es el presidente Boric. Boric hace una intervención en su cuenta pública, jala mayor aprobación presidencial, genera mayor confianza en la Convención Constitucional, y al mismo tiempo hay un empuje del apruebo. Y ese fue, diría yo, un diseño estratégico. El presidente Boric y el gobierno razonablemente están jugados por el apruebo, y lo que está pasando es que cada vez que el presidente Boric incrementa sus niveles de aprobación, también la convención tiene, la confianza en la convención y el apruebo tienen el mismo comportamiento. Mira, a la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre los resultados de la encuesta CADEM, como solemos hacer los lunes, pero antes de entrar en ese tema, me gustaría seguir con lo que tú dices. Finalmente, ¿cómo está amarrado este tema del gobierno, del Poder Ejecutivo con la convención? Que puede ser, por un lado, beneficioso, pero por otro lado también peligroso, sí, si es que el 4 de septiembre llega a ganar el rechazo, ¿no? Sí, el gobierno, y lo quiero decir con total claridad y frente a ti, el gobierno se juega la vida en este próximo plebiscito constitucional. Se juega la vida por una razón muy sencilla. Porque el ministro Jackson, no una vez, 2 veces, ha dicho que el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Boric está en parte sujeto a la aprobación del nuevo texto constitucional. Y para este gobierno es central aprobar la nueva constitución, porque va a llevar la firma del presidente Boric, y adicionalmente va a representar el cambio o la transformación que esta coalición de gobierno le ha propuesto al país. Es decir, tenemos una congruencia en el largo y en el corto plazo. Me explico. Los contenidos de la nueva Constitución son muy similares a las promesas que hizo el presidente Boric en su última cuenta pública o discurso presidencial, cuando el presidente Boric nos habla de un fondo universal de salud, cuando nos dice que se va a colocar mayor esfuerzo para una reforma al sistema previsional o mejorar las condiciones de la educación pública, uno dice, bueno, ahí se está poniendo la primera piedra para el funcionamiento del Estado Social de Derechos. En consecuencia, perder un plebiscito en estas condiciones sería fatal para la administración del presidente Boric, y ahí está el riesgo, lo que decías tú. Si los dos van de la mano, gobierno y convención constitucional,
y los dos se salvan, eso va a implicar un éxito rotundo para la coalición de gobierno, pero está el otro riesgo. El riesgo es que las dos se derrumben. Y por varias razones, y no me quiero extender mucho. Tenemos una crisis de orden público y tenemos una crisis económica. El punto está en qué condiciones vamos a llegar al plebiscito. Bajo estas dos crisis simultáneas, crisis de orden público y crisis económica. ¿Puede perder el apruebo? Claro que puede perder el apruebo. Yo siempre dije que el apruebo, esto era un penal sin arquero. ¿Por qué? Tenía una oferta con más de 100 derechos garantizados y al frente no tenía ninguna oferta. El rechazo no representa nada hoy, salvo un consenso negativo frente a un texto constitucional. Como no hay oferta al frente, entonces probablemente la gente igual se incline por el apruebo, independiente de si considera que la Constitución es deficitaria o no. Bueno, hay que analizar eso también por el tema del quórum, ¿eh? ¿Qué tan fácil va a ser hacer los cambios a esta eventual nueva Constitución? Vamos a hablar sobre eso y también sobre los resultados de la CADEM, pero a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta en la pausa comercial y se los adelantábamos. Vamos a hablar primero sobre los resultados nuevamente de la encuesta CADEM y vemos finalmente cómo nuevamente el rechazo está por sobre el apruebo y esta brecha que se iba cortando finalmente hace todo lo contrario en esta ocasión, ¿no? Sí. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer en relación a eso? Bueno, lo hablábamos también antes de la pausa, ¿no? Cómo quizás habría incidido también esta indecisión de la mesa en relación a invitar o no a los exmandatarios. Sí, esto está dando cuenta de un ciclo de volatilidad, particularmente en el apoyo al apruebo. El apoyo al rechazo, en las últimas 12 mediciones, ha estado entre el 42 y el 48%. En esta última medición marcó 46. Sí. Da la sensación de que ya se estaciona en un promedio cercano al 45%. El rechazo. El rechazo. Y en el caso del apruebo, la situación es mucho más volátil. En la semana anterior estaba a 3 puntos del rechazo, ahora está a 9 puntos del rechazo y por lo tanto eso da cuenta de que es una opción mucho más inestable y permeable a cuestiones de carácter coyuntural. Es decir, aparece el presidente Boric haciendo un discurso de unidad, aumenta la aprobación presidencial, aumenta la confianza en la convención, aumenta el apruebo. ¿Cuánto resistió eso? Esta especie de mini luna de miel que te hablaba recién. 2 semanas. A la tercera semana tenemos la crisis, por llamarlo así, de la invitación a los expresidentes de la República y volvemos a la situación inicial con una distancia de 9 puntos. Yo tengo la sensación de que de aquí en adelante vamos a tener ciclos muy parecidos a los que tuvimos hace 2 semanas. Es decir, en que la prueba a corta distancia y nuevamente el rechazo pasa arriba o aumenta su diferencia y vamos a ver cómo nos va a pillar, en qué ciclo nos va a agarrar el plebiscito del 4 de septiembre. Yo veo altísimos niveles de volatilidad, pero volatilidad particularmente en el apruebo. El rechazo tengo la sensación de que ya topó techo con cerca del promedio del 45%. Pero cuando hablas de volatilidad, porque recuerdo hablando con varios convencionales nos decían, no, estas cifras se van a cambiar una vez que ya esté el texto. Sí. Faltan algunos detalles, faltan 2 semanas, tiene que pasar por armonización, pero ya básicamente los conceptos, los temas ya están definidos. Entonces, ¿por qué hay estos cambios, ¿no?, de semana a semana? Hablaba de que quizás ahora el presidente es el vocero de la convención. ¿Falta una vocería más fuerte por parte de la convención, una mesa directiva más fuerte que pueda entregar un mensaje más claro a la ciudadanía? Sí, a ver. Me parece que un cambio de mesa en la Convención Constitucional probablemente no genere un efecto tan sustantivo toda vez que el texto se entrega el día 4 de julio. Ya no se puede. Y ya, claro, ya no se puede. Entonces, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué es lo que podría, o cuál es la hipótesis rival que hay con respecto a todo lo que hemos discutido acá? La hipótesis es que el día 4 de julio se entrega el texto y algunos dicen, bueno, como el rechazo se basa fundamentalmente en la mala percepción que hay sobre los convencionales y no necesariamente sobre el texto constitucional, entonces, después del 4 de julio, los convencionales van a bajar su presencia pública y lo que va a lucir es el texto y es ahí donde el apruebo va a comenzar
a agarrar mayores niveles de popularidad. Esa es una hipótesis, si lo queremos ver así, un tanto buenista. La otra hipótesis es que se entrega el texto el 4 de julio y que los convencionales no van a resistir esta especie de corralito comunicacional y que de todas formas van a intervenir en el debate público, ya sea invitados por distintos canales de televisión o simplemente haciendo declaraciones vía redes sociales. ¿Qué es lo que se va a anular, por decirlo de alguna manera? El conflicto interno en la convención, porque ya no van a estar juntos. Claro. Entonces, uno podría pensar que desde el 4 de julio ya entramos derechamente en el periodo, de hecho vamos a entrar en el periodo de campaña, y desde el 4 o 5 de agosto entramos en el periodo de propaganda en que ya vamos a tener franja televisiva. Yo recién después del 4 de julio ya podríamos ir especulando respecto a cómo va a ser el resultado final del plebiscito. Yo creo que estas encuestas que hemos visto hasta ahora reflejan un estado de ánimo, pero no reflejan una posición estructural del electorado chileno frente a las opciones del plebiscito de salida. Bueno, la encuesta CEP, recuerdo, mostró uno de los grandes datos, fue la gran cantidad de indecisos frente al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Ahora, vayamos por algunos temas puntuales que muestra la encuesta CADEM. Por ejemplo, en relación al Senado. Se consultó a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con que se haya puesto este fin del Senado del año 2026. Un 46% dijo estar de acuerdo y un 47% en desacuerdo. Estamos viendo que está dividido totalmente, que llama bastante la atención eso. Llama bastante la atención, claro, porque la pregunta no es si está de acuerdo con que se elimine o no el Senado. Claro, porque eso ya está, sino que en el cierre 2026. Y al igual que a ti, me llama muchísimo la atención el hecho de que la distribución se divida prácticamente por mitades. Es decir, una mitad que dice sí, estoy de acuerdo con que se termine el 2026 y la otra mitad que no. Muy probablemente eso esté determinado por la postura que cada persona tiene respecto al plebiscito de salida, apruebo o rechazo, pero de todas maneras es un dato sorprendente. Yo pensé que una mayoría muy significativa se iba a inclinar por estar en desacuerdo, sobre todo si pensamos que se va a cercenar el periodo de 8 años y se va a dejar solamente en 4. Ahora quiero aclarar un punto que creo que es relevante. Acá los senadores no pueden, no voy a decir seguir lloriqueando porque sonaría feo, pero no pueden seguir reclamando contra esto, por una razón muy sencilla. Cuando fuimos al plebiscito de entrada, y muchos de estos senadores estuvieron por el apruebo, déjenme decirles que en esa opción del apruebo iba incluido el capítulo 15 de reforma constitucional, en que en uno de sus artículos le entregaba la potestad a la Convención Constitucional para hacer variar el periodo de algunos representantes electos. Entonces, señores senadores, si ustedes votaron apruebo y votaron estas reglas, y ahora, por esas reglas, ustedes ven limitado su periodo de mandato, creo que la queja no ha lugar, porque al aprobar en el plebiscito de entrada, ustedes estaban asumiendo la posibilidad de que les acortaran el periodo. Aparte que tengo la sensación de que transitar hacia un nuevo órgano, habían dos escenarios que incluso propuso la CEPRES, es decir, que la Cámara de las Regiones comenzara de inmediato, en su totalidad, del 2026, y en otro que fuese una especie de transición con los senadores restantes y con los nuevos representantes regionales, que eso puede dificultar un poco la instalación. Sí, y dificulta la instalación por una razón muy sencilla, y es que en el texto constitucional se dice que vamos a tener un mínimo de 3 representantes por región, ¿verdad? Que serían 48. Si nosotros dejábamos el Senado cumpliendo su periodo total, entonces, por ejemplo, los 5 senadores de la región metropolitana podían seguir durante los otros 4 años siendo solamente complementados por los regionalistas o territorialistas provenientes de las regiones a las que les tocaba ir a la elección. Por lo tanto, nunca ibas a tener una Cámara de las Regiones de 48, iba a ser mucho más grande. Por ende, la pregunta es, bueno, si me dice que son 3 por región y estoy eligiendo en algunas 5,
Suena por lo menos contradictorio, por lo tanto, se cierra el Senado en 2026 y empezamos a elegir a los regionalistas o miembros de la Cámara Territorial. ¿Cuál es el problema, Natacha? Que creo yo que está en la cabeza de los senadores. Cuando uno es candidato, y no es porque yo lo haya sido, pero conozco el mecanismo, se piden préstamos, se piden créditos. Y probablemente muchos de los senadores electos planificaron sus créditos, el pago de los mismos, de aquí a 8 años. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a estar 4 años nomás. ¿Y qué les ofrecen a cambio? Le dicen, bueno, te puedes presentar como territorialista o representante de la Cámara de las Regiones. Pero se tienen que endeudar otra vez. Entonces, ya no estamos hablando de un crédito por 8 años, sino que por 12 prácticamente. Claro. Los primeros 8 y ahora 4 más. Y esa es la racionalidad que hay detrás de esto. No hay ninguna otra desde mi perspectiva. Sí. Bueno, han sido varias las voces críticas de los senadores en relación a este tema, aunque yo recuerdo cuando la senadora Fabiola Campillay fue a la convención, le pidió expresamente a la presidenta María Elisa Quinteros que por favor eliminaran el Senado. Sí. Me acuerdo de ese momento, fue como en el verano, creo que en el verano, sí. Mauricio, también hay otro tema que se le consulta a la ciudadanía en la encuesta académica en relación a este quórum que hemos hablado tanto y que es muy importante, aunque suene técnico a veces. Se le consultó a las personas, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la Convención Constitucional haya aprobado un quórum de 4/7 y referéndum ratificatorio para reformar la nueva Constitución? Un 40% está de acuerdo y un 44% en desacuerdo. También estamos viendo ahí grupos bastante parecidos, ¿no? Pero más allá de lo que dice la ciudadanía, me gustaría saber tu opinión en relación a este quórum, porque también estamos viendo que durante esta jornada se reveló también una encuesta por parte de Evópoli, de la Fundación, y también muestran que esto genera una especie de candado para el Congreso actual para hacer ciertos cambios. Sí, a ver, vamos bien. Una constitución necesita, para reformarse, un quórum especial. No podemos estar reformando una constitución mediante un criterio de mayoría como si fuese una ley común y corriente. Claro. ¿Ah? Es decir, elevarlo un poco más. Hay que elevar el quórum. Hay que hacer más exigente la modificación al texto constitucional. Para eso existían varios caminos. El primero era decir, bueno, para el próximo Congreso, para este Congreso, le vamos a exigir 2/3 en todo. Y uno dice, bueno, es un poco alto y precisamente una de las críticas que hay a la Constitución actual es que algunos de sus capítulos centrales son votados o son reformados por los 2/3. El segundo camino era, bueno, hagamos algo análogo a lo que tiene la Constitución actual e incluyamos los 3/5. ¿Ah? Hay algunos capítulos centrales por los 2/3, el resto por los 3/5. Y la tercera opción, con el fin de no dar esta sensación de candado, era tener un quórum de los 4/7. Es decir, 2/3 para algunos capítulos, presidencia, Congreso, forma de Estado, se incluye naturaleza, 2/3. Si es que no se alcanzan los 2/3, pero sí los 4/7, entonces vamos a plebiscito ratificatorio, eso lo podemos explicar después, y el resto por los 4/7. Para que la gente entienda en casa, ¿qué son los 4/7? Es un 57% de Congreso, de Cámara, en este caso para el Congreso actual, de Cámara y Senado. O sea, tampoco es un umbral tan alto. Tenemos la mayoría, 50 más 1, 4/7, 57, 3/5, 60. Yo no veo ningún candado acá. Yo veo que hay un quórum de reforma constitucional que me parece extraordinariamente razonable y que de hecho es un quórum bastante bajo en comparación a la Constitución actual, que es 2/3 o 3/5. ¿Estás de acuerdo con los 4/7? Absolutamente, creo que es un quórum razonable. Hay ciertos temas que son para 2/3. Ah, sí, claro, para 2/3, que son algunos de los que acabo de señalar. Duración del mandato presidencial, reelección presidencial, Congreso o Congreso de diputadas y diputadas, claro, y Cámara de las Regiones, forma de Estado, se agregó naturaleza. Sí, hay que tener en la Constitución. A ver, si la Constitución va a ser la Carta Fundamental y esa Carta Fundamental tiene determinados ejes, esos ejes no pueden ser modificados por el arbitrio de una mayoría circunstancial. Necesitas un quórum
alto, un quórum supramayoritario para ese tipo de materias. Pero este quórum siempre fue muy criticado en la Constitución actual. Sí, fue muy criticado y malamente criticado. ¿Por qué fue malamente criticado? Porque una constitución, no una ley, se tiene que defender de esas mayorías circunstanciales. Sobre todo si es una constitución, esta, la nueva, que va a garantizar un Estado social de derechos. ¿Cómo va a ser posible que mediante los 4/7, un 57%, o mediante la mayoría, voy a echar abajo un pilar de esta nueva constitución? Al igual que la actual, si las constituciones necesitan protegerse de los ciclos mayoritarios, de los ciclos políticos, precisamente por eso es una constitución y no es una simple ley. Pero se cae también, según algunos convencionales, la idea de aprobar para reformar ciertos temas. Por ejemplo, quizás algunos buscaban reformar esta Cámara de las Regiones, que no hay tantas personas de acuerdo en ciertos sectores de la convención. ¿Crees que no hubiera sido correcto quizás bajar un poco ese quórum? ¿Puedo responder directamente? Pero por favor. No, no. Esa idea de aprobar para reformar es un invento. Es un invento de algunos representantes que no se atreven a decir o a transparentar su opción por el rechazo y quieren que la Constitución entre de inmediato a una especie de taller para ser ajustada o reformada. De hecho, el PPD, la comisión política del PPD, dijo, bueno, teníamos algunas ideas, por ejemplo, ya no le llamemos Cámara de las Regiones, sino que Senado de las Regiones. Claro. ¿Verdad? La reelección inmediata, no, entonces la sacamos. Eso en realidad es cambiar el corazón de esta nueva Constitución. Y por lo tanto, esto de aprobar para reformar fue un eslogan inicial de un grupo fundamentalmente de centroizquierda que no es capaz de decir transparentemente o de develar su opción y se queda con una alternativa intermedia que no toda la gente entiende y que ahora se dieron cuenta que va a ser muy difícil de implementar. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ah, yo pensé que teníamos un tercer bloque. No, lamentablemente no. Así que vamos a tener que seguir hablando el próximo lunes. Siempre tenemos temas pendientes, pero bueno, vas a estar siempre en todas las plataformas de Mega en la semana, así que ahí te van a estar viendo todas las personas que les gusta unirse a Convención Constitucional todos los lunes. Mauricio Morales, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien, muy buenas tardes.